Bienvenidos a esta nueva edición para ADN Sur TV, hoy para dialogar con la licenciada Analía Orr. Analía es directora de la carrera Licenciatura en Ciencia Política que se dicta en la Universidad Nacional de la Patagonia. Analía, bienvenida a este espacio, muchas gracias por estar. ¿Son cíclicas las crisis que sufre nuestro país? ¿Es la misma crisis que cada tanto recrudece? No sé si es la misma crisis, sí hay, estudios que hablan de un péndulo argentino o de ciclos de crecimiento, lo que se llama de políticas stop and go, es decir, de reversiones de políticas que en realidad tienen que ver con proyectos políticos muy diferentes entre sí y que alternativamente van consiguiendo ganar elecciones o imponerse de distintas maneras. Y entonces eso hace que aparezcan estos virajes o estos volantazos en las políticas. Si la crisis es económica cada cierto tiempo con una especie de debacle o hecatombe, ¿significa que la política no tiene instrumentos suficientes para prever esa explosión? Yo no diría que la política en general, sí diría que hay políticas que pueden ser contradictorias, que establecen mensajes contradictorios, o que hay políticas que se agotan, es decir, es necesario incorporar que esta incertidumbre del mundo económico, de las expectativas, de la dinámica de una comunidad, es necesario traerla a la política y estar atento a la necesidad de cambiar el diseño de esas políticas cuando corresponda. Entonces, a veces la recurrencia o la insistencia en las mismas políticas, cuando ya sabemos que han fracasado, es realmente notable. Y la misma dificultad incluso para explicar el origen de los problemas económicos, las complejidades financieras que atraviesa el país, muchas veces cuesta ponerse de acuerdo también en el diagnóstico y a partir de ahí encontrar posibles soluciones comunes, ¿no? Como objetivos comunes, digo. Es que un diagnóstico, brutal, dejaría al descubierto lo que está en el fondo de muchos de los conflictos en nuestro país, que es un conflicto distributivo. Si cada vez que hay una suba o baja del dólar, ¿no?, sabemos que inmediatamente eso beneficia o perjudica a distintos sectores. Beneficia a los exportadores y todo el mundo se entusiasma con la posibilidad de exportar, y perjudica al asalariado, sabe que su poder de compra va a caer porque eso se traslada a precios. Entonces, hay en el fondo de esta economía, que es una economía capitalista, con problemas pero capitalista al fin, un problema distributivo. Entonces ahí la política tiene que tomar decisiones, efectivamente lo hace, sobre a quiénes va a acompañar de una manera y a quiénes va a acompañar de otra. Y en el ciclo actual está claro quiénes ganan, quiénes pierden. En este momento, pensemos para posicionarnos en el momento en el que estamos, que hace 4 semanas aproximadamente, una reelección de Cambiemos era una hipótesis bastante posible, digamos, pensábamos en la posibilidad de una reelección de Cambiemos. Es decir, había un escenario de conflictos, de problemas que se venían advirtiendo, por ejemplo el endeudamiento, pero no de crisis de la magnitud de la que atravesamos las últimas semanas. Entonces, en este momento, esta crisis expuso el problema del endeudamiento, expuso el problema de la dependencia a los capitales extranjeros, expuso esa vulnerabilidad y claramente hay un sector de la economía financiera que es la que puede llegar a beneficiarse, pero la mayoría de la población es perjudicada porque lamentablemente este aumento que vimos, esta depreciación del valor de nuestra moneda, ya sabemos que está llegando a los precios. Entonces, eso impacta sobre la mayoría de la población. ¿Y eso en términos electorales hoy cómo se traduce, cómo se refleja? ¿Cuál es el escenario posible pensando en 2019? Bueno, creo que la eficacia se evalúa duramente en nuestro país, porque aquel gobierno que demuestra no poder conducir de alguna manera el proceso político, el proceso económico, va a tener dificultades para legitimarse. Sabemos que estos conflictos intersectoriales existen y si no hay un gobierno que pueda conducir ese proceso apropiadamente, y estamos hablando de que hace 10 días pensábamos en una crisis de una magnitud muy importante en nuestro país, entonces eso evidentemente va a impactar y al mismo tiempo algunos de los sectores que son votantes de la alianza que está en este momento en el gobierno son votantes también de clase media, es decir, son votantes que van a atravesar el problema de las tarifas, que atraviesan la incertidumbre,
que quizá tienen sus ahorros y no saben cómo manejarse en este contexto de mayor incertidumbre. Entonces definitivamente eso va a impactar. Si eso va a ser suficiente para que no haya una reelección de Cambiemos, no lo podemos saber porque hay que ver qué estrategias desarrollan desde acá hasta, pensemos que falta más de un año, ¿sí? Y así como acabamos de decir que un mes atrás el escenario era muy diferente, quizá en 6 meses también lo sea. ¿Y se vislumbra una alternativa o volvemos también al ciclo en que se vota en función de castigar la opción actual, de castigar esa falta de eficacia? Yo no veo en este momento una opción definida. Sí, por supuesto, hay movimientos, hay diálogos, hay intentos, pero seguramente esas opciones se irán conformando en el transcurso del tiempo. Pensemos que, digamos, empezar una campaña más de un año antes de las elecciones podría no ser la mejor elección, ¿no? La mejor estrategia. Entonces, seguramente hay diálogos y hay una búsqueda de opciones, porque los partidos que están, digamos, en este momento en lo que es el sistema de partidos argentinos, tienen todos posibilidades ciertas de ganar. Recordemos que la última elección terminó de un modo muy ajustado, ¿no? No fue, digamos, una victoria aplastante, sino que fue una victoria correcta, sí, de un partido y de una coalición o de una alianza nueva que despertó, digamos, mucho interés y que además ha sido estudiada de un modo muy interesante, por ejemplo, por un sociólogo argentino que es Gabriel Bomaro, que ha estudiado todo el desarrollo del PRO y la construcción que hace Cambiemos. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que inmediatamente Cambiemos está fuera de juego, ¿no? Porque se trata también, y hay que decirlo y hay que pensarlo en ese sentido, de la construcción de una sociabilidad política diferente que trae y atrae a un público que quizá no estaba contenido en la política partidaria previamente. Entonces, veremos cómo se desarrolla eso de acá a 2019. Y a nivel individual de ciudadanos, si pensamos en términos generacionales, quienes fuimos niños en la dictadura y vimos esa crisis y estudiamos después todo lo que implicó, quienes conocimos la crisis de fines de los 80, quienes vivimos el 2001, y ahora nos encontramos en otra situación de cierre de ciclo, mínimamente. ¿Cómo impacta esto en ese ciudadano? ¿Se habitúa a ser un sobreviviente, un superviviente, digamos, de distintas crisis? Argentina es un país entrañable, sumamente adorable, ¿no? Por sus posibilidades, por lo que implica, por su gesta, pero es un país difícil también y somete a diversas generaciones a situaciones muy complejas y, sin ir más lejos, mi propia generación, la generación de los que tienen más de 40, es la que lo ha visto, digamos, casi todo, ¿no? Quizá empezó la escuela primaria en dictadura, probablemente vio a sus padres luchar contra la hiperinflación, quizá ingresó al mercado de trabajo en el momento de mayor desempleo en los 90 y hoy en un momento en donde quizá había desarrollado su actividad o estaba, digamos, en proceso de desarrollo de sus proyectos personales, familiares, se enfrenta una nueva situación en donde hay un país que parece darnos la espalda. En ese sentido, bueno, la apelación es siempre a participar, a comprometerse, ¿no? A reconstruir, porque Argentina ha dado muestras en toda su historia de esa capacidad de reconstrucción y ha dado muestras siempre de esa capacidad de construir a partir de lo social, ¿no? De desarrollar formas de asociación, de desarrollar estrategias para enfrentar estos vaivenes que son, digamos, recurrentes en nuestra historia. Gracias, Analía. Hemos conversado con la licenciada Analía Orr. Hasta la próxima.